Ricardo, mucho gusto, de verdad. Todo un placer poder estar hablando contigo. Te digo, estaba leyendo tu background, ¿verdad? Está haciendo un background check tuyo para, para yo poder estar preparadísimo para este momento. Y, mano, descubrí que somos prácticamente vecinos. O sea, ¿Ah, sí? dice que tú eres de Mayagüez, yo soy de Añasco, así que estamos ahí de vecinos. Fíjate, yo me crié en Cagua, yo nací en Mayagüez, mi madre estaba estudiando en el recinto de ingeniería Ok. y pero estos días ella está por Cabo Rojo, así que conociendo un poco más y más el área oeste después de viejo. Qué bien, qué bien. Mira, vamos a hablar sobre eh, este espectacular cortometraje. Gracias. Lo vi, me encantó. Eh, Quiero comenzar hablando sobre esas pistas que dejaste ahí, porque, ¿verdad? Yo no logro, no quiero decir una fecha, pero entiendo como que te estás enfocando cuando comienza todo, inicios 2018, finales de 2017. Entonces, me encanta que hay algo que tal vez la gente que no está relacionada con lo que sucedió con el huracán María, no está relacionada, pero es que a cada rato se va la luz. Y es un problema que tuvimos cuando pasó el huracán. O sea, el sistema estaba bien débil, a cada rato se iba la luz, no se quedaba sin energía. Y me gustó que plasmara eso. Este, ¿Qué otras cosas tú quisiste transmitir? Porque vemos que la historia tiene un lugar post María, por decirlo así, Ujú. pero tu enfoque sigue siendo uno, como todos tus cortometrajes, uno en lo que son las situaciones familiares. Eh, ¿Cómo tú quisiste hacer esa mezcla? Pues, o sea, vino todo como que de momento. Yo pasé el huracán fuera de Puerto Rico. Yo estaba estudiando en Nueva York, que estoy todavía terminando mi maestría ahora en Colombia. Y entonces yo tuve una experiencia bien peculiar que fue justo antes de que tocara tierra, este huracán María. Yo estaba por WhatsApp con mi familia y ellos, fue bien extraño. De momento empiezas a ver fotos, videos de inundaciones, y está la familia diciendo, wow, wow, ¿cómo está todo el mundo? ¿Todo el mundo está bien? ¿Qué sé yo? Y todo el mundo diciendo, estamos en los baños, estamos encerrados en los baños. Y entonces, prácata, nada, tú sabes, en total cero. Mi WhatsApp, ninguno mensaje se enviaban. Y estuve así como por 4 o 5 días, yo creo que fue, hasta que por fin, me imagino que tú estarás más familiar con esto, pero yo sé, por lo menos en el área había me habían dicho que había un lugar fuera de una carretera donde todo el mundo se estaba parando y se estaba parqueando y ahí había un poquito de señal y ahí me empezaron a llamar y por primera vez me puse en contacto con mi familia y yo estaba, tú sabes, sudando. Y yo cogiendo clases y todo el mundo, güey, wow, vimos eso en las noticias, qué cosa más. Y yo no me comunico con mi familia por toda la semana. Y a mí me llegaron las historias de María por amistades, mi familia, poco a poco, llamando por teléfono, la gente contando. Y déjame decirte, fue bien, tú sabes, lo conozco muy bien, fue un trauma nacional y se nota hasta cuando la gente habla sobre las anécdotas de María, o sea, cosas, las filas de la gasolinera, gente hablando de como que la gente metiéndose en pelea en la gasolinera y es peleas por necesidad, ¿me entiendes? Yo, primero, antes de que se publicara y se hablara mucho de cuando Trump tiró el papel, el rollo de papel toalla, Sí, mi sí. abuela ya me había contado y me había dicho que este tipo hizo esto y hizo lo otro. Y entonces, pues por ahí empezó como que yo a adentrarme a lo que estaba pasando con María y enterarme bien de nuestro trauma nacional. Y entonces yo grabé, el verano después de María, yo grabé un corto y estaban los brownouts, tú sabes, estaba yendo la luz, la gente, o sea, estaba bien popular, la gente tratando de coger las placas solares, desde Irma, parece que la gente había empezado a hacer esas movidas, y entonces nosotros grabando y sabiendo que, tú sabes, el grid está fastidiado y habían apagones y que sí que entre, y por eso se me quedó en la mente, y mis panas diciendo, que tenemos que comprar
No sé, que no eran como surge protectors, pero ajá, como que con batería, las extensiones, para que no se me dañaran los artefactos electrónicos, porque hay apagones. Y ese, pues eso se me quedó en la mente y cuando empecé a escribir esta historia, sabía que quería que fuera una parte esencial, porque hay como que un sentimiento de abandono, este, que no sé, eso de que se vaya la luz, como que todo el mundo y todo el mundo como que pues tú tienes que seguir viviendo, ¿me entiendes? Que todavía pasa, ¿me entiendes? Yo fui a Puerto Sí. Rico la semana pasada, ¿no? La anterior, por primera vez desde que empezó la pandemia, porque la pandemia, cuando dio, yo estaba a punto de ir a Puerto Rico a visitar y tuve que cancelar mi vuelo. Y cuando yo llegué, todavía eran las noticias nacionales, eran todo sobre apagones y Luma y esto y lo otro. Hubo apagones cuando yo estaba allí, gente en Instagram diciendo, bueno, ni modo, pues por lo menos cargué mi teléfono, qué sé yo, tengo el de esto portátil, la batería portátil. Pero nada, no sé, se sintió que era apropiado de que fuera parte de esta historia, porque nosotros como puertorriqueños también somos personas que somos una gente que, tú sabes, en contra todas, seguimos siempre, siempre el paso, seguimos siempre buscando una manera de echar para adelante, pues no sé, me pareció adecuado. Sí, de verdad lo plasmaste muy bien y te felicito porque da ese, te ubica bien chévere, o sea, tú comienzas la película, el cortometraje, disculpa, se comienza con el 2018 y demás, y dando esta anécdota, ubicándote en el tiempo. Entonces, después esos pequeños vistazos a los apagones ponen un setting perfecto y de verdad te felicito porque fue muy inteligente trabajarlo así. De verdad que son esas pequeñitas cosas que le dan un sentido tremendo a la historia. Y te felicito, de Gracias. verdad. Este, pues mira, te preguntaba sobre que muchas de tus historias tienen este, en común que son basadas en lo que es la familia, lo que es las relaciones entre personas y demás. Esto es un enfoque en el cual tú quieres basar literalmente cada proyecto que tú puedas hacer. Hay una psicología detrás de cada uno de estos proyectos. Sí, yo pienso que sí. O sea, a mí me interesó mucho cuando vi que era Marvel Latin News, pues soy un super fan de los cómics, soy un super fan de las novelas gráficas, y o sea, el salto de novela gráfica al cine no es tan grande. Este, y yo digo algunas cosas, o sea, para mí, y a lo mejor este es como que el rant o lo que sea, para mí, a mí me encantan las historias que tienen que ver con cosas con las cuales yo me identifico. O sea, todo el mundo tiene una familia, todo el mundo tiene... tú, antes de ser persona independiente, eres persona dependiente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tú vienes y realmente te desarrollas, aprendes a ser quien tú eres, etcétera, etcétera. Tus lecciones de vida más grandes, tú sabes, cuando metes las patas, ¿sabes? Eso pasa entre familias. Siempre me ha interesado, siempre siento que es un lugar que es un denominador común súper, no sé, como straightforward, ¿me entiendes? Súper sencillo. Y pienso que es un buen punto de partida para cualquier corto, cualquier historia. Pero en cuanto a si eso es lo que me voy a enfocar por siempre, en parte sí, en parte porque yo digo, si yo fuera a hacer, vamos a decir que, tú sabes, hablando de cómics, yo fuera a hacer una película con una trilogía, sé que tendría que tener una parte que fuera sobre las relaciones interpersonales súper importante, súper... no he visto, no sé si pues, está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de los cómics, pero Invincible, no la he visto la serie de televisión todavía, pero cuando yo era adolescente yo leía las novelas gráficas y lo más que me interesaba siempre era, mano, las relaciones interpersonales, mano, tú sabes, como que, ¿qué es tú tener una familia con dificultades y el amor que uno siente por un padre, una madre, qué son las cosas que se te ponen entre medio, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hace que el amor sea más difícil? Y eso siempre se me pareció súper interesante, pero también siento que eso puede caber en todos sitios, películas de horror, relaciones interpersonales, relaciones familiares, tú sabes, películas de acción, lo mismo, tú sabes, siempre tiene que haber un ancla personal para poder tener un cuento que sea bien
no sé, interesante, emocionante, que tú sientas que una audiencia puede invertir su espacio emocional, ¿me entiendes? So, no sé si te contesté la pregunta la mía, yo Sí, me sí, pongo ahí a sí. hablar. No, no, sí, sí, claro. Excelente respuesta. Mira, ya que estamos a punto de caernos sin tiempo, eh, yo actualmente mi enfoque es la educación en biología, eso es lo que yo estoy estudiando. Todo esto que yo hago de prensa y demás es literalmente un hobby, pero lo estoy llevando a otro nivel ahora mismo. Y lo que es todo esto relacionado al cine, me encanta, me gusta. Te lo digo, me encanta. El año pasado, durante la pandemia, uno de los cursos que yo tomé fue la creación de guión de cortometraje. Y yo salí fascinado, mi hermano. Hice un cortometraje, no el mejor del mundo, pero lo hice, ahí está. Eh, un consejo que tú le quieras dar a cada uno de esos jóvenes que, que quieran emprenderse por este mundo de lo que es escribir guiones, de lo que es hacer cortometraje. Y te digo desde ahora, no solamente te va a ver gente de Puerto Rico, nuestro público en nuestra página es todo Latinoamérica y España, así que tiene para darle advice ahí a un montón de gente. Pues es difícil, o sea, yo digo, una de las cosas es que para mí fue bien, no sé, como que fue una parte súper clave de yo estar donde estoy, eh, tírate la movida. O sea, mi consejo es tírate la movida. Y eso puede significar, yo sé que en Puerto Rico, me imagino que en toda Latinoamérica, me imagino en todo el mundo, en verdad, nosotros sentimos un montón de presiones familiares, etcétera, etcétera. Hay una manera de vivir tu vida que es la manera que, tú sabes, los consejos que a ti se te dan de pequeño son los consejos que nuestros padres aprendieron a la mala o aprendieron de sus padres, son aprendizajes generacionales y todo el mundo tiene que preparar su propio camino, ¿me entiendes? En cuanto al cine, yo salí a los Estados Unidos a estudiar. Yo siento que yo tengo una deuda con Puerto Rico y yo quiero volver a Puerto Rico y traer los aprendizajes que aprendí afuera, este, con tal de nosotros tener un desarrollo activo. Y pienso que todo el mundo que salga a los Estados Unidos o donde sea, ¿me entiendes? Salga de la isla, de tu país, a buscar estudio en otros lados, tráelo de nuevo a tu país, tráelo de nuevo a tu familia, tráelo de nuevo a tu comunidad. Em, pero sal si tienes que hacerlo. Tú sabes, ese es mi consejo, sal si tienes que hacerlo, porque yo siento que ahora yo estoy en un momento crucial en mi carrera ahora mismo, ¿sabes? De joven, tú sabes, de empezando, ¿me entiendes? Pero tengo un montón de oportunidades y canales abiertos a mí que solamente han sido posibles por irme a una institución como la institución donde estoy haciendo mi maestría ahora mismo, que es en Columbia University. Y, y los recomiendo, ¿me entiendes? Y yo digo, yo estoy en préstamo, un préstamo hasta home. Em, pero a la misma vez, tú sabes, tú lo sabes, tú dices, yo cojo una clase, yo hago un cortometraje y siento, mira, lo que me corre por las venas es esto, es comunicar, no comunicarme ni tan siquiera con mi comunidad, pero sí es eso, ¿me entiendes? Pero la manera en que yo interactúo, mi relación a mi familia, a mis amistades, a Puerto Rico, tú sabes, es a través del cine, de cierta manera, tú sabes, la manera en donde yo pienso que puedo hacer un impacto en mi comunidad es a través del cine. Y siento que si yo fuera también a contribuir a mi comunidad, sería enseñando cine para ayudar a que todo el mundo tenga esa facilidad de lenguaje, porque el cine es terapia, ¿me entiendes? Tú sabes, tú pones cosas en el guión y realmente te da una oportunidad para ponerlas fuera, hay cosas que están muy adentro de ti, ponerlas afuera y de momento dices, ah, cool, tú sabes, ahora podemos hacer como que puedo ver qué es la que hay, puedo tirarme, puedo juzgar a mis personajes y entender como que, ah, y eso es como yo me juzgo a mí mismo, ¿me entiendes? Son cosas bien, es como terapia. Entonces, yo Mm. digo, es algo súper útil. Eso diría eso, ¿sabes? Tírate la movida. Si lo has estado dudando, para dudarlo, búscate un pana, búscate un mentor, búscate a alguien que a lo mejor haya hecho la movida ya, ponte en contacto con ellos, o sea, y lo digo yo de confianza, si alguien que está escuchando y me ves por alguno de mis perfiles de medios sociales y dice, me quiero tirar la movida, yo con mucho gusto me sentí hablo con ustedes, así que diría eso. Bueno, gracias Ricardo, gracias por tu tiempo, ¿verdad? Y
el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que sigas emprendiendo y felicitaciones por este cortometraje, La mujer de Héctor. Gracias, Anthony. Gracias.